Si bien el discurso indigenista anti-españolista se está desmitificando mediante el revisionismo histórico panhispanista, en su lugar se le está atribuyendo dicha dinámica sanguinaria a la conquista de América, al colonialismo inglés. Se alude a que los españoles fundaron universidades, iglesias, bibliotecas y demás recintos institucionales culturizadores, y de establecer alianzas con numerosas comunidades nativas para sobreponerse a un expansionismo imperial de ciertos específicos pueblos nativos dominantes. Pero, si esto sucedía así en los territorios donde se desplegó el Imperio Español, ¿no podía suceder de igual forma o muy similar en aquellos territorios americanos donde llegaron otros europeos? En verdad, ¿los ingleses entraron al Nuevo Mundo masacrando a quien desconocieran? Veamos, a ver. El levantamiento Powhatan de 1622, la masacre de Jamestown, también conocida como el levantamiento Powhatan de 1622, fue un punto de inflexión en las relaciones entre los colonos ingleses y los pueblos indígenas en Virginia. El 22 de marzo de 1622, guerreros de la Confederación Powhatan, liderados por el jefe Opchancanouw, lanzaron un ataque coordinado contra los asentamientos ingleses a lo largo del río James, resultando en la muerte de aproximadamente 347 colonos, cerca de una tercera parte de la población inglesa en la colonia en ese momento. Aunque el ataque fue iniciado por los Powhatan, los relatos contemporáneos mantienen que las tensiones habían estado escalando durante años debido a la expansión colonial inglesa en tierras indígenas. Después de la muerte del jefe Powhatan y de su hija Pocahontas, quien había sido un símbolo de paz entre los colonos y los indígenas, las relaciones se deterioraron. La creciente demanda de tierras para el cultivo de tabaco llevó a los colonos a invadir territorios Powhatan, desplazando a las comunidades indígenas y agotando sus recursos. Cabe resaltar que Pocahontas falleció a los 20 o 21 años por causas que se desconocen y fue enterrada en la iglesia de San Jorge de Gravesend, Kent, Inglaterra. Aparte, que la otra versión de los hechos mantiene que los colonos y los Powhatan convivían pacíficamente y hasta compartían alojamiento. Y es que cuando se entra a revisar los documentos de la época, se encuentran evidencias que de hecho los nativos y los colonos sí convivían pacíficamente al punto de los primeros pasearse por el asentamiento con total tranquilidad y los colonos de hasta compartir alojamiento con ellos. De hecho, esto fue en particular lo que le permitió a Opchancanouw dirigir la operación armada en contra de los anglosajones exitosamente. Opchancanouw, sucesor de Powhatan y líder de la Confederación Powhatan, inicialmente mantuvo una fachada de paz y utilizaron esa familiaridad para organizar alianzas en secreto y planear un ataque sorpresa que finalmente se llevó a cabo ese 22 de marzo de 1622 con la esperanza de expulsar a los colonos de sus tierras. Los colonos ingleses en Virginia quedaron profundamente impactados por la estrategia de Opchancanouw. Utilizó esa familiaridad para ejecutar un ataque sorpresa devastador. Según el historiador Robert Beverly, los colonos habían llegado a confiar tanto en los Powhatan que compartían comidas y alojamiento con ellos. Tengamos en cuenta que hasta entonces Jamestown era un asentamiento abierto al territorio circundante. Esta cercanía permitió a los indígenas conocer las rutas y defensas de los asentamientos ingleses. El 22 de marzo de 1622, aprovechando esta confianza, los Powhatan ingresaron a las viviendas de los colonos con ofrendas de comida y a una señal preestablecida tomaron herramientas y armas disponibles para atacar, matando a hombres, mujeres y niños por igual. Edward Waterhouse, secretario del Consejo de Virginia, también documentó el ataque, señalando que los Powhatan actuaron tan repentinamente en su cruel ejecución que pocos o ninguno percibieron el arma o golpe que los llevó a su destrucción. Relató que los indígenas compartieron comidas con los colonos la mañana del ataque y en un instante se volvieron contra ellos, utilizando incluso las herramientas de los propios colonos como armas. La masacre desató una reacción de incertidumbre y temor. Estos testimonios reflejan el profundo sentimiento de traición y temor que experimentaron los colonos, quienes se sintieron manipulados por Opchancanouw y su estrategia de ataque encubierto. La sorpresa y brutalidad del levantamiento dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de los colonos, modificando radicalmente el imaginario que se tenía de los indígenas como bárbaros sin interés en el comercio, riesgosamente impredecibles y traicioneros. Después de los ataques indígenas, los colonos fortificaron la fundación. Históricamente, la narrativa colonial describió el ataque de 1622 como una masacre brutal e injustificada. Sin embargo, investigaciones contemporáneas sugieren que fue una respuesta a años de agresión y desplazamiento por parte de los colonos. El ataque puede interpretarse como un intento desesperado de los Powhatan por defender su territorio y modo de vida frente a la expansión colonial.
Sin embargo, tengamos en cuenta los archivos y documentos oficiales que confirman la cercanía que de hecho estos dos pueblos tenían entre sí. Esta parte de la historia parece haberse borrado, sin embargo yo sí la recordaba. Así que, ¿qué tanta desesperación podía tener el pueblo Powhatan si estos tenían la confianza de ingresar y pasarse por el asentamiento como cualquier otro inglés? Con semejante cercanía existía la potencialidad de acordar múltiples alternativas más antes que la de la guerra. Este ataque, como ya he dicho, generó mucha desconfianza y sirvió a los ingleses como pretexto para llevar a cabo un expansionismo territorial por el medio de las armas. Este no era el plan inicial. Recordemos que Jamestown era un asentamiento de empresarios llegados con permisos reales para crear empresas. Dichos colonos no eran soldados. En la obra de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, exponen cómo Jamestown, establecida en 1607 en Virginia, enfrentó serias dificultades en sus primeros años. La colonia fue organizada inicialmente bajo un modelo corporativo, aunque yo lo declararía protocorporativo, o cooperativista, o comunitarista, donde los colonos trabajaban colectivamente y los beneficios eran compartidos. Sin embargo, este sistema generó incentivos perversos. Muchos colonos evitaban trabajar esperando beneficiarse del esfuerzo ajeno, lo que llevó a una baja productividad y a crisis alimentarias. Para superar estos problemas, en 1618 se implementaron reformas significativas. Se introdujo el sistema de reparto de tierras por cabeza, Head Right System, que otorgaba 50 acres de tierra a cada colono adulto y por cada miembro adicional de su familia o sirviente que llevaran a Virginia. Además, en 1619 se estableció la Asamblea General, permitiendo a los colonos participar en la creación de leyes y en la gobernanza de la colonia. Estas medidas incentivaron el trabajo individual y la inversión, al garantizar derechos de propiedad y participación política. A diferencia de las colonias españolas, donde la corona mantenía un control directo y establecía instituciones extractivas para beneficiar a la metrópoli, en Jamestown la lejanía y las dificultades de control permitían una mayor autonomía. La necesidad de atraer y retener colonos motivó a las autoridades a ofrecer incentivos económicos y políticos, sentando las bases para instituciones más inclusivas. Estas reformas institucionales en Jamestown no solo aseguraron la supervivencia de la colonia, sino que también establecieron un precedente para otras colonias inglesas en América del Norte. La combinación de derechos de propiedad, participación política y autonomía local fomentó una cultura de emprendimiento y responsabilidad individual, elementos fundamentales para el desarrollo económico sostenido. Los Powhatan no fueron ni eran los únicos en incurrir en acciones de agresión. De hecho, las tribus indígenas que habitaban el continente desde su más alta latitud hasta la más al sur estaban en guerra entre sí. La alianza entre los Lakota y Nakota, por ejemplo, masacraron a los Kiowa, Ponca, Omaha, Otoe y Pawnee con armas de fuego que recibieron de los europeos a cambio de tierras. Esta alianza recibió el término peyorativo de Sioux, acuñado por los franceses entre los círculos algonquinos. Y no fueron las únicas tribus en conflicto con las tribus vecinas. Varios pueblos indígenas hicieron alianzas pragmáticas con potencias europeas o rivales para obtener armas. Están, por ejemplo, el caso de los Hurón versus los iroqueses en el siglo XVII. Los Hurón, aliados de los franceses, accedieron a armas de fuego antes que los iroqueses, lo que motivó las guerras del castor. Cuando los iroqueses se aliaron con los británicos y holandeses, obtuvieron mosquetes y exterminaron muchas tribus rivales. Los Choctaw y Chickasaw versus Creeks y Cherokees. Durante el siglo XVIII, los británicos entregaron armas a los Choctaw y Chickasaw para contrarrestar la influencia francesa sobre los Creeks y Cherokees. Los comanches, expertos jinetes, negociaron con comerciantes estadounidenses y españoles por armas a cambio de caballos, pieles y control de rutas de guerra o comercio. Los Shawnee y Tecumseh, a comienzos del siglo XIX, líderes como Tecumseh intentaron unir tribus para resistir, mientras otros jefes hacían concesiones territoriales a cambio de apoyo armado. Y así hubo muchos otros conflictos, incluso antes de la llegada de los europeos, como estaba en Mesoamérica los aztecas versus los tlaxcaltecas, más al sur en lo que hoy es el cono sur, los mapuches versus los yaguitas. En Norteamérica, los Powhatan versus otras tribus algonquinas, como hemos dicho ya, los Sioux versus los Crow, y Apache versus pueblo. Durante la colonización, aumentaron las guerras intertribales por acceso a armas europeas y alianzas estratégicas. Estuvo la guerra Yamasee en 1715 a 1717, que involucró múltiples tribus contra colonos británicos, pero también entre sí.
Finalmente, el conflicto multilateral cesó formalmente con la masacre de Wounded Knee en 1890. Así que ese discurso españolista anti-inglesista comete el mismo pecado del discurso indigenista anti-españolista, de simplificar las versiones de los distintos eventos históricos de la conquista europea en América. Así como los indígenas dicen que fueron usurpados y desprovistos de sus tierras y cultura por los españoles, los revisionistas históricos españolistas se colman y vanaglorian diciendo que la dinámica transgresora en América en contra de los aborígenes fue ejecutada por los ingleses, estando ambas partes, la indigenista y españolista, erradas respecto a lo que concierne. Y si bien los españoles dieron un trato más dignificante a los nativos por un tiempo más continuado, mayormente debido a la ausencia de conflicto armado identitario como se dio en Virginia, en casos particulares también se llevaron a cabo injusticias. Y esto no quiere decir que fuera algo impulsado por ninguna institución oficial, ni por la corona, ni por la iglesia. Todo lo contrario. La corona hizo el esfuerzo explícito por concretar leyes que contuvieran las malas prácticas en varias ocasiones. Fraile Bartolomé de las Casas hizo innumerables denuncias ante la iglesia de prácticas abusivas llevadas a cabo por otros frailes o actores e instituciones evangelizadoras. Existió el sistema de encomiendas, por ejemplo, que se instauró en el siglo XVI tras la conquista y se aplicó a población indígena. Los encomendadores, conquistadores o colonos recompensados por la corona recibían el derecho a cobrar tributo y utilizar el trabajo forzado de un grupo de indígenas, no la propiedad sobre ellos, bajo el argumento de que a cambio debían protegerlos y evangelizarlos. Que indígenas fueran, digamos, víctimas de estas dinámicas de poder no quiere decir que todos los indígenas lo fueran. No fue una práctica sistematizada, sino actos corruptos no contenidos por las instituciones competentes. De hecho, los indígenas fueron declarados súbditos de la corona como lo eran ya los españoles, tras la firma de las leyes de Burgos de 1512 y las leyes nuevas de 1542. Los indígenas asignados a encomiendas debían realizar trabajos forzados que variaban según la región y la economía local. Los indígenas encomendados no eran forzados a aceptar esta dinámica, sino que fue el resultado de un intercambio de actividades en supuesto beneficio mutuo, el trabajo físico de los indígenas encomendados a cambio de la protección militar e instrucción sobre la fe cristiana. Entre los trabajos asignados estaban la agricultura intensiva, construcción, servicios domésticos y personales, elaboración de textiles, cerámicas, herramientas u objetos rituales para el mercado colonial y el transporte de mercancías. Sin embargo, muchos frailes, dominicos, franciscanos, jesuitas, como Bartolomé de las Casas, Antonio Montesinos o Francisco de Vitoria, se opusieron vehementemente a los abusos contra los indígenas, promoviendo una doctrina de derechos humanos pionera para la época. De ahí la premisa de que los españoles llegaron fundando universidades, iglesias, bibliotecas y otras instalaciones de instituciones culturales que pretendían influir en la moral, convivencia, civismo y orden en el Nuevo Mundo. En los siglos siguientes, especialmente en el XVII, los mestizos comenzaron a tener un papel ambiguo dentro del sistema de castas, sin los privilegios de los peninsulares ni la protección jurídica que se concedía a los indígenas. Y aunque ya los indígenas eran súbditos en el momento en que se estableció el sistema de encomienda, los fuertes controles de la corona y la iglesia y sus esfuerzos por contener y erradicar las prácticas abusivas con los indígenas llevó a que el sistema evolucionara hacia otro tipo de trabajos como la mita y el repartimiento, los cuales terminaron aplicándose en gran vasta mayoría sobre los mestizos, quienes estaban fuera del sistema de castas. Pero con todo y eso, esta fue una de las grandes diferencias con otras potencias coloniales. El debate moral y legal dentro de la propia España sobre el trato a los pueblos originarios no tuvo parangón en otras coronas europeas del momento, y eso debe reconocerse. Al fin y al cabo, es la misma historia en cualquier otra parte del planeta. El mundo entero estaba en guerra. La violencia colonial, como la precolombina, debe entenderse más como una dinámica de poder, de dominación y control económico que como una pura lucha de razas. De hecho, muchos pueblos indígenas se aliaron con los europeos para combatir a rivales tradicionales, los mencionados en la América anglosajona, pero también en la América española, como los tlaxcaltecas contra los mexicas o los pitao en alianza con españoles contra los mestizos. Además, hubo criollos, españoles nacidos en América, hubo mestizos y caciques indígenas que también participaron activamente en el sistema colonial sacando provecho de ello. Así que basta de buscar chivos expiatorios para atribuirle los errores del pasado y los excesos llevados a cabo.